Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Desde Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos, hermanos y hermanas catequistas, a este su programa Catequistas en Acción. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente en este espacio netamente formativo para nosotros catequistas. Ustedes saben que este espacio se transmite los días sábados en vivo de 7 a 8 con su reprise en AM los lunes a las 8:30 y 20:30. Hoy tendremos mucho gusto en acompañarlos, Isaías en el control sonoro y en la cabina de locución sus amigos William, Luis Obando y nuestros invitados, la hermana María de Jesús y también nuestra pareja de hermanos catequistas, Adriana y también Pablo. William, buenos días. Queridos amigos, amigas, querida audiencia en general, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por permitirnos nuevamente estar en su sintonía y entrar en la privacidad de sus hogares y considerarnos ya parte de su familia. Gracias a cada uno de ustedes. Y como siempre, Luis y amigos, antes de comenzar, reúna a su familia. Si tuvo una semana complicada, tuvo una semana dura, negativa, échele muchas ganas, llénese de mucho positivismo. Ustedes saben que no hay noche ni tempestad eterna y que al final de todo está Cristo. Así que abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y disfrutemos estos minutos con el programa formativo Catequistas en Acción. Saludamos también a nuestras frecuencias que nos sintonizan, nuestras frecuencias hermanas y nuestras frecuencias amigas que nos retransmiten a lo largo y ancho de todo el país. Y bien, queremos también dar la bienvenida a nuestros hermanos invitados, hermana María de Jesús. Buenos días, ¿cómo ha estado durante esta semana? Volvemos nuevamente a tratar un tema muy importante para la catequesis. Bienvenida, su saludo inicial para todos nuestros catequistas que nos escuchan en todo nuestro país. Buenos días, es para mí y para nosotros que hemos venido en este día una gran alegría poder estar con ustedes y ante todo compartir nuestra fe y experiencia en la catequesis. Muchas gracias, hermana. Pablo, Adriana, buenos días. ¿Cómo les ha ido en esta semana? Me imagino que ya en preparativos para iniciar la catequesis en poco tiempo. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Así es, Luis. Muy bendecidos por el Señor, pues en este hermoso día en que el Señor mismo es el que nos llama para compartir su palabra, para Él mismo fluir a través de nuestro cuerpo, alma y espíritu hacia nuestros hermanos y hermanas catequistas. Y entonces como matrimonio, como familia, hemos pasado muy bien dándole gracias a Dios y a la Virgen María Santísima. Adriana, buenos días. Muy buenos días con todos. Muy agradecida a Dios por esta oportunidad que tenemos el día de hoy y abramos nuestros corazones para seguir adelante. Así es, William. Sí, pues y queridos amigos, hermanos, como siempre, ¿no? Antes de iniciar cualquier labor, antes de iniciar cualquier actividad, pues vamos a dar gracias y entregar a nuestro Padre Dios todo lo que todo lo que hagamos este día y en estas horas, para que Él sepa guiarnos y sepa ayudarnos a que todo lo que nos hemos propuesto lo cumplamos. En nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor, pues queremos invitarle a nuestra hermana María de Jesús a que nos ayude con la oración inicial. Hoy vamos a iniciar con la oración del catequista. Le vamos a pedir al Señor su fuerza, su luz, su presencia, su ayuda, tanto para nuestra misión como catequistas, como para este momento que queremos conversar, estar con ustedes, compartir nuestra vida. Oremos juntos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédenos poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que mi catequesis
sea un servicio a los demás, una entrega gozosa y vivida desde tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo leal y sincero de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y predicarte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. 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 El que canta ora dos veces. Y les invitamos también a reflexionar este canto, que es muy importante, tanto para el catequista como también para todos los cristianos. Tu fidelidad. Regresamos a nuestro siguiente segmento, luchando por una nueva catequesis, un segmento formativo que va encaminado a mejorar nuestra espiritualidad, actitudes personales, metodología para impartir nuestra catequesis. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema que hemos venido ya tratando algunos programas anteriores sobre cómo impartir la catequesis. Recuerden ustedes que partimos del discurso del Santo Padre, el Papa Francisco, en el Congreso Internacional sobre la Catequesis el 27 de septiembre. El Santo Padre, nos da algunos tips cómo tiene que ser el catequista y cómo tiene que ser nuestra catequesis. De ahí se derriban algunos aspectos que hemos venido tratando, qué hacer para conocer mejor a los niños, descubrir la vida de los niños, es decir, nosotros también entrar en la realidad de ellos. La catequesis hoy, que significa escuchar, trabajar, hacer y orar, el ambiente propicio para la catequesis y también las preguntas en la catequesis, de qué manera nosotros tenemos que preguntar y cómo los niños nos preguntan también a nosotros. Tratamos también algunos medios de expresión en la catequesis, la oración, muy importante, y ahora con un tema muy interesante y que nos sirve a todos los catequistas. No improvisamos el encuentro de catequesis, y para eso estamos con nuestros invitados, la hermana María de Jesús. Hermana, ¿la catequesis improvisa? ¿Es bueno improvisar? ¿Qué nos cuenta? Primero que todo, cuando yo me acerco a este tema de no improvisar la catequesis, he pensado en que el catequista no puede improvisarse. Lo primero que todo, el catequista tiene que hacerse como persona, tiene que formarse, tiene que ser humano, tiene que aprender a ser cristiano. Por lo tanto, si el catequista como persona se improvisa, va a improvisar todo lo que él va a realizar. Y estuve pensando precisamente en los médicos, en los conductores, en una madre de familia. No se improvisan, porque es muy grave y muy serio lo que ellos realizan como profesionales en su vocación, en su misión. Y tiene realmente que prepararse, que formarse para poder responder con su misión y vocación, porque si no lo hace puede traer condiciones, circunstancias muy graves, tanto para él como para los demás. Y ante todo, cuando se trata de la catequesis, es ayudar a crecer en la fe, comunicar la fe que tenemos. Ya dijimos la vez pasada en nuestro programa que hoy las familias poco o nada se preocupan por el crecimiento de la fe. Estamos los catequistas que tenemos esta misión. La hemos recibido del Señor, es una vocación y tenemos que responder a esta vocación y a esta misión. Pero el Señor mismo nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Por eso, como catequistas, tenemos que hacernos, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. Y el primer puntico que nosotros tenemos hoy para nuestro encuentro es cómo la reunión de catequesis
Es algo serio y hay que prepararla. Tiene que ser útil, tiene que servir para algo. Por eso el catequista tiene que mirar los puntos de la reunión, tiene que saber que tiene que hacer algo que de verdad le ayude a disponerse para el anuncio del Señor en la catequesis. Tiene que mirar las etapas de la catequesis que va a seguir, el camino, el derrotero, la ruta y la meta. ¿A quién va a anunciar y para qué lo va a anunciar? Y esto no es fácil. Hay que preocuparse y hay que hacerlo muy bien. El Papa Francisco nos dice cómo nosotros debemos contagiar a los demás, no solo con nuestra palabra, sino con nuestra vida. Por eso se trata de contagiar, de provocar, de suscitar en el otro ese anhelo y deseo de conocer a Jesús, especialmente en los niños, jóvenes y padres de familia. Hermana, usted ha topado un aspecto fundamental que es el catequista no se improvisa. Nosotros a lo largo y ancho de las formaciones siempre estamos insistiendo que el catequista tiene que prepararse, tiene que formarse y que su catequesis tiene que ser preparada a lo largo de toda la semana para que pueda dar una respuesta de fe y para que pueda transmitir una experiencia. ¿Qué pasa entonces actualmente? A lo mejor el catequista tiene falta de tiempo, le falta tiempo porque hay mucha improvisación en la catequesis, hermana. ¿Qué considera usted, qué factores atribuye usted a que el catequista no prepare su catequesis? Obviamente no son todos, ¿no? Pero sí una mayoría. Desde mi experiencia me he dado cuenta que no hay conciencia de la misión y de la responsabilidad que se tiene. Falta conciencia y por lo tanto se le ve como algo informal, como un llenar el tiempo, llenar el espacio y como un encuentro con nosotros que al joven le gusta, a los adultos nos ha gustado el encuentro, la reunión, pero no con la seriedad y responsabilidad que se requiere. Por eso parece ser que muchos medios que tenemos para formarnos como que los despreciamos, los desconocemos o somos indiferentes ante ellos, porque no tenemos la seriedad y la responsabilidad que deberíamos tener para este anuncio. Una pregunta, hermana. En base a esto, para ser catequista, ¿se necesita solamente buena voluntad o se tiene que tener algunas características para que podamos hacer el servicio a los demás? ¿Qué piensa usted? ¿Solamente es la buena voluntad o algunas características que debe tener la persona per se para poder hacer o poder ser catequista? Sí, ya nos decía Luis cómo la catequesis es una misión y es una vocación y no la hemos recibido nosotros mismos, ni por nuestra iniciativa, ni por nuestro protagonismo, ni por los valores personales que tenemos. Es un llamado de Dios y nos falta a nosotros ser conscientes de eso, que el Señor nos llama, que el Señor nos elige y que el Señor nos envía. Por lo tanto, primero que todo, me parece que falta esta conciencia y este sentido de responsabilidad. También frente a tantas ocupaciones y tantas distracciones que muchas veces tenemos, el tiempo lo utilizamos de diferentes maneras y hay, especialmente los jóvenes de hoy día, utilizan mucho su tiempo con el celular, chateando, comunicándose con los demás, pero a través del celular. Pero falta como esa interioridad en el catequista, como darle espacio al Señor, como hacer espacio en su corazón para escucharlo, para dejarse tocar y para dejar que el Señor suscite en su corazón esos anhelos de comunicarlo y de anunciarlo. Qué alegría, hermana, es servirle al Señor desde la catequesis. Y yo suelo decir en las formaciones, cuando me invitan, les digo, sintámonos alegres, ¿no? Sintámonos alegres porque este privilegio de ser catequista no lo tiene cualquiera, ¿no? Hay mucha gente en el mundo
pero el Señor nos ha escogido con nuestros defectos, de pronto con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, pero Él nos ha elegido para ser parte de este proyecto evangelizador, de este proyecto de acrecentamiento del reino. Y yo siempre les digo a mis catequistas cuando tengo la oportunidad, sintámonos alegres, sintámonos bendecidos por Dios, porque esta es una misión a la cual no todo el mundo accede, hermana. Eso es verdad. Y nos falta como asumir esa responsabilidad de ayudar a los otros a crecer en la fe, a desarrollar esa fe, a suscitar en ellos ese anhelo profundo de conocer a Jesús, de servir y seguir a Jesús como llamados, como discípulos que somos. Este es un paréntesis que hemos hecho, ¿no? Y también así algo cortito, Pablo, Adriana, ¿qué opinan ustedes esto de ser parte de esta misión, de la conciencia del catequista para poder asumir con responsabilidad su misión y poder preparar su catequesis? Bueno, ahí, como ya lo mencionamos, han mencionado cada uno de ustedes, pues no solo es la conciencia, sino también ese don de Dios que nos regala, pero que a veces, como ya lo dijeron, lo desperdiciamos. Ahí suelo hacerme yo algunos cuestionamientos, primero a nivel personal, y como ya dijo algún científico, dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Humildemente, creo que esto debería llevarnos a una gran reflexión a todos los catequistas, ya que es muy común escuchar que los niños, las niñas, los jóvenes, luego de haber hecho el sacramento, ya no se asoman en la parroquia, mucho menos participan en las santas misas. Ahí es cuando con humildad debemos ver qué está pasando en la catequesis, y es como lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 52, el que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Qué bien, la reflexión, mi querido Pablo. Adriana, así, ¿alguna vez te ha tocado improvisar la catequesis así? O improvisaste como catequista, como decía, la hermana ha topado un punto fundamental y ha hecho una comparación que me parece fabulosa, ¿no? El médico no se improvisa, imagínense ustedes, improvisando médicos, cómo moriría la gente. Y a veces yo digo esto, ¿no? Los catequistas nos improvisamos o improvisados, imagínense cómo estamos matando almas, digo yo, ¿no? Entre comillas, Adriana. Gracias a Dios he tratado de no improvisar. En la siguiente semana me he puesto a preparar la catequesis, pero si algún momento no me preparé como debía haberlo hecho, se nota claramente en los niños. Los niños no captan, no llegamos a los corazones de los niños. Entonces es muy fundamental la preparación antes, toda la semana, antes de la catequesis. Willy. Sí, yo les escuchaba y le escuchaba lo que decía Pablo también, y claro, lo que dice ahora Adriana es muy importante, ¿no? Se nota, cuando no preparas se nota, cuando en realidad no te has interiorizado también el tema, ¿no? Porque algo fundamental que decía la hermana también es, ¿no? O sea, interioricemos el tema y también se nota cuando tú estás muy bien preparado, porque te va fluyendo, el Señor te va dando esas herramientas para que tú vayas, y a veces digo yo, esas herramientas hasta para la improvisación. A veces se dice, bueno, yo llego y no pasa nada, como yo ya soy catequista de 20 años, entonces ya me sé el libro completo, y entonces solo veo qué hago y ya. Y entonces yo creo que es fundamental. Y algo que hay que rescatar, que decía la hermana, ¿no? Esto no es que nosotros hemos elegido, ¿no? El Señor nos hace un llamado, y a ese llamado pues nosotros respondemos un sí. Y como decía también Pablo, ¿no? En las Escrituras, cuando ya te elige el Señor, o cuando ya te atrapa el Señor, ya es difícil decirle no, y es difícil salirse, digamos así, de la catequesis, porque ese bichito, esa materia en el corazón ya te sigue rondando y ya no se puede ser. Pero también lo que decía la hermana es la formación.
No tenemos que improvisarnos como catequistas y no ser de buena voluntad, sino que también dar testimonio de lo que estamos haciendo, Luis. Claro, un paréntesis que para justamente compartir también las experiencias con nuestros invitados. Continuamos entonces, hermanita, con el tema la improvisación, la catequesis. Entonces, para no improvisar en la catequesis tenemos como unas pautas, tenemos que seguir como unas orientaciones que nosotros hemos querido hoy darlas a través del programa. Son muy prácticas, son muy fáciles, pero hay que tenerlas en cuenta para realmente no hacer una catequesis improvisada, de pronto aburrida, y de pronto alejamos a los niños de nuestra catequesis. Porque a Jesús los alejamos. Porque se aburren, se cansan y no vuelven. Y era la oportunidad de hacer un proceso de fe con ellos, de seguimiento de Jesús y de compromiso cristiano. Entonces tenemos que cuidarnos mucho con relación a esto. Por eso, primero nos invitamos a que preparemos en grupo la catequesis. Esta preparación en grupo normalmente, y es aconsejable que se haga en la parroquia. En la parroquia normalmente tenemos al sacerdote, la religiosa, un laico, que están formados y preparados para conducir la reunión, porque no vamos a decir cualquier cosa ni a interpretar la palabra de cualquier manera. Estas personas deben tener una formación teológica, una formación de la Sagrada Escritura, metodológica, pedagógica. Son muchas las herramientas que tenemos que utilizar en una catequesis, precisamente para hacer gustar la catequesis, para motivar y para incentivar. Por eso tenemos que prepararnos con todas esas herramientas que tenemos. También el encuentro de catequistas en la parroquia ayuda a enriquecerse como personas, a ser más creativos, porque cada uno va dando su aporte, a entre todos reflexionar la palabra, orar, entre todos apoyarse, acompañarse mutuamente en esta experiencia. Es como la primera comunidad cristiana, que nos dice el texto, se reunían todos, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, oraban en común, alababan al Señor y compartían como la experiencia de ese encuentro con el Señor, la fraternidad. Así mismo, el encuentro en las parroquias se convierte en esto, en cercanía, en integración, en unión, en apoyo, en oración, en compartir. Todo esto el Señor nos lo ha dicho, los primeros cristianos nos han dado como la pauta, y entonces nosotros tenemos que hacer esto a través de la preparación en el grupo. La arquidiócesis se ha interesado mucho por la formación de los catequistas y nos está ofreciendo muchos medios que de pronto nosotros ignoramos, desconocemos. Hay las escuelas de formación de catequistas a nivel zonal, los encuentros de formación a nivel parroquial, la escuela de nuestro permanente del Santo Hermano Miguel, la escuela de la catequesis de la Conferencia Episcopal, las escuelas zonales. Y además de esto hay encuentros de catequistas. Realmente se han preocupado por dar esta formación para que como catequistas estemos preparados, podamos compartir esa experiencia con los demás, pero esa experiencia que hemos ido adquiriendo, que hemos ido viviendo y que se ha convertido en vida para nosotros. Este año el encuentro en Guayaquil, que fue el encuentro nacional, participaron alrededor de 2.000 catequistas de las diferentes provincias y diócesis de Ecuador. También celebramos la reunión arquidiocesana de catequistas, donde estuvieron alrededor de 3.600 catequistas. Estas reuniones y estos encuentros se multiplican en las parroquias y en los grupos y en los encuentros de formación alrededor del grupo.
Qué interesante, miren, amigos oyentes, hermanos catequistas, por formación no faltan, querida hermana, ¿no? Ya usted ha dicho algo fundamental, qué importante es la preparación en las parroquias, una vez terminada la catequesis, ¿no? Entonces vamos a preparar el encuentro de la semana siguiente, en donde usted ha dicho algo que es interesantísimo. Dios actúa en todos y con el aporte de todos se puede hacer una catequesis mucho más efectiva para nuestra evangelización, pero muchas veces nuestros catequistas no les gusta, ¿no? Y terminada la catequesis celebramos el cumpleaños, nos damos una vueltita, queremos que todo sea rápido para irnos a la casa. Qué importante es, hermana, entonces esta preparación grupal. Bien, también la preparación a nivel personal. La preparación grupal no quita que nosotros no tengamos que prepararnos personalmente. Tenemos que en casa sacar un espacio, un tiempo. El catequista tiene que saber qué tema va a dar, cuáles son las ideas principales, cuál es el derrotero, cuál es la ruta, qué es lo que va a hacer. Entonces tiene él mismo que mirar cómo se prepara y sacar los tiempos, que como decía ahora Luis, es tan difícil hoy día que tenemos tantas distracciones y tantos motivos para estar en otras cosas, el que abramos nuestro corazón y demos un espacio al Señor. Entonces, se trata de que primero el catequista, como decíamos la vez pasada, se esté en la presencia del Señor, tenga un encuentro con el Señor, porque va a comunicar a Jesús a los niños, jóvenes, personas adultas. Y este encuentro de oración, que es hablar con aquel que sabemos que nos ama, que es dialogar, que es crear una intimidad con él, el catequista debe buscar este momento para que realmente dé a conocer al Señor. Nos dice el documento de Aparecida, lo mejor que nos puede suceder en la vida es conocer a Jesús, y más maravilloso aún, comunicarlo. Y eso es lo que nosotros los catequistas hacemos, y eso es lo que nos da gozo, nos da alegría y nos da felicidad. Y también el catequista debe ponerse delante de los niños y familias de la catequesis. Catequista, decíamos en ocasiones anteriores, es quien conoce a los niños, y es una buena costumbre tomar la lista de los niños e irlos pasando uno a uno. Y como dice un autor, antes de hablar a los niños de Dios, debes hablar a Dios de los niños e ir pasando por uno de cada uno de los niños que tenemos en la catequesis, de los jóvenes, sus realidades familiares, sus problemas, que Pedrito tiene su papá enfermo, que Marta, la mamá, no tiene trabajo, que un amigo, un compañero está cayendo por allá por malos caminos o tiene malas amistades. Todo eso presentárselo al Señor, porque son los a quienes llegamos nosotros en la catequesis. Y es la misión del pastor, que guía a su rebaño, a sus ovejas. Las va siguiendo, las va conduciendo y las va llevando hacia el Señor. Entonces, esa misión es bien importante. Sí, qué importante, y aquí un poco vamos resumiendo lo que decía la hermana, ¿no? Lo primero, la preparación en grupo. Qué importante que después de la catequesis pues tengamos un espacio de reflexión, no únicamente para la preparación, sino para compartir todo lo que nos pasó el día de la catequesis. Pero también la hermana nos dice que en las entre semana tenemos que ir preparándonos espiritualmente para presentar a Dios a los niños, y que los niños también se presenten a nuestro Padre Dios. En este momento nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Amigos, con nuestro tema el día de hoy, no improvisar. Y claro, como antes de irnos a la pausa, pues la hermanita nos daba un par de cosas muy importantes, ¿no? La preparación en grupo y la preparación personal. Pero todavía tenemos muchas cosas que nos tiene que explicar nuestra hermanita. Hermanita. Precisamente María es la primera discípula, maestra, seguidora del Señor.
Por eso, en este momento y en este marco en el que hemos venido reflexionando, escuchamos la canción. Y el tema, la catequesis no se improvisa. Y continuamos con la hermana María de Jesús, que nos está dando también algunas pautas para poder que nuestra catequesis sea de la mejor manera. Bueno, entonces le damos la palabra a Pablito y a Dianita, quienes nos van a colaborar con este tema. Bueno, humildemente, pues a lo largo de este caminar hemos hecho un cronograma, un esquema, hablemos así, que no es una camisa de fuerza, sino más bien unos tips, como ya lo mencionamos. Unas ayudas. Unas ayudas para el catequista. Entonces, porque siempre debe estar preparado la catequesis con una estructura. Entonces, dentro de esta estructura tenemos en primer punto, primer paso, la oración inicial. Oración que la hacemos y la debemos hacer en forma personal, siguiendo y tomando el ejemplo de Jesucristo, como ya hablábamos en el programa anterior. Jesucristo es nuestro primer ejemplo de catequista. Entonces, en casa debemos preparar ese encuentro con el Señor, primero el catequista, para llenarse de Dios. Y obviamente en ese llenarse de Dios, qué mejor que tomar las Sagradas Escrituras y ver qué capítulo y qué versículos están concatenados con el encuentro que vamos a compartir. Y pues después de nosotros hacer una lectura solemne o proclamación, interiorizar qué nos está diciendo Jesucristo a nosotros, porque si no nos llenamos de Dios, ¿cómo vamos a compartir si estamos vacíos? No compartiremos nada. Entonces, esa oración inicial, al inicio de la preparación, es fundamental. Y luego también debemos preparar la oración comunitaria. En esta oración comunitaria necesitamos también nosotros como catequistas y hacerles partícipes, eso sí, ya es dentro de la catequesis, a los niños, a las niñas, a las jovencitas, pues que abran sus corazones para que Dios, no nosotros somos instrumentos nada más, es Dios, o sea, quien va a fluir a través de cada uno de los catequistas y llegue a sus corazones, y entonces el Espíritu Santo deje sembrando en cada uno de esos niñas y jóvenes la semillita para que después esa plantita comience a crecer y nosotros como catequistas regando, alimentando, abonando y luego en el futuro dará sus frutos. Adriani, compártenos el segundo punto de esta estructura. Luego de haber hecho la oración inicial, personal, la oración, preparando la oración comunitaria, vamos a poner en nuestra mente la idea principal. ¿De qué se trata el encuentro que vamos a tener? Sacar lo principal para poder llegar al corazón de los niños. Esta idea principal ya la tenemos claramente descrita en cada encuentro, pero debemos aportar con las ideas que nos ponga el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pablo, seguimos con el siguiente punto. Sí, como tercer punto del esquema tendríamos los valores y actitudes. En esto de los valores y actitudes que vamos a despertar en cada uno de esas niñas, de esos niños, de esos jóvenes catequizandos, máximo pondremos unas 3 o 4 actitudes, o sea, para no cansarlos, para que puedan poner obviamente en práctica. Por ejemplo, digo yo, si estamos hablando de la creación de Dios, entonces los valores y actitudes que debemos impartirles es el amor, porque Dios es amor, el respeto, la fe, que es una confianza en Dios, y la obediencia. Compártenos, Adriani, el cuarto punto. El cuarto punto son las actividades que vamos a realizar. Aquí nos fijamos en nuestra realidad. Entonces la actividad principal será la conversación. Por ejemplo, si estamos tratando sobre la creación, sería bueno de sacar a los niños a un lugar abierto, a un jardín,
a un espacio donde haya árboles, plantas, y para que los chicos, los niños aprendan lo maravilloso que es la creación de Dios. En esta actividad ponemos en práctica lo que dijo Jesús: 2 o más personas están hablando de mí, en mi nombre, ahí estoy yo. Mateo 18:20. Podemos hacer también una ambientación con una canción. No hay que hacer ambientaciones muy largas porque los chicos pueden aburrirse. El siguiente punto, Pablo. Sí, como siguiente punto tenemos los recursos. Para dotarnos de los recursos debemos analizar el medio, el sitio en que vamos a compartir la palabra de Dios, en que vamos a compartir el encuentro. Por citarles un ejemplo, si un encuentro vas a realizarlo en un sitio donde no existe energía eléctrica, ¿para qué vas a llevar computador? ¿Vas a llevar un infocus? ¿Vas a llevar videos? No, no tiene sentido. Entonces, los recursos deben estar en relación al medio donde vas a impartir. Lo que sí jamás, y eso sí, oigan queridos catequistas, debes olvidarte, no solo como recurso, no solo como herramienta, sino como arma, es la Santa Biblia. Y eso, bueno, otro programa quizá, o sea, hablaremos de esta situación como testimonio mismo mío, me ha salvado la vida. Pero bueno, seguimos en esta situación de los recursos. Entonces podemos también citar los recursos básicos, como es llevar las tizas líquidas, los borradores, lo principal, como ya dijimos en un inicio, eso es fundamental, la Santa Biblia. También si tú pues sabes interpretar en guitarra algún otro instrumento, pues es fácil llevarlo al sitio y compartir la palabra de Dios con todos estos recursos, con todas estas herramientas. Antes de seguir, Pablo, invitamos a nuestros amigos oyentes también a participar de nuestro programa a través de nuestro hilo telefónico al 255-8915 y 255-8916. Nuestro segmento también está en paralelo con las enseñanzas que hoy tenemos con nuestros invitados. Usted tiene la palabra. Y a ver si siguen inscribiéndose para nuestro sorteo del jueguito Camino a la Felicidad, maneras de conocer el catecismo que tenemos aquí nosotros. Continuamos, Pablo. El siguiente punto es el más importante, creo yo. Dios nos habla o la Biblia dice. Ese es el momento más solemne, el culmen de la catequesis, en que Dios nos habla a través de su palabra, que es la Santa Biblia. Pero en la oración inicial recordemos que a nivel personal ya lo realizamos, el paso número 1. Ahora nos toca hacer en forma comunitaria, con una lectura solemne, que sea una proclamación, no simplemente una lectura, leer por leer. Esto es una proclamación que se hace de la Biblia. Luego de escucharlo, discernimos en una forma silenciosa y el catequista pasa a hacer la reconstrucción del texto. ¿Nos puedes explicar algo de eso, Pablo? Con mucho gusto. En la reconstrucción del texto debemos basarnos en los personajes que hubo en ese texto, el ambiente físico en que se desarrolló todo ese pasaje bíblico, el ambiente geográfico, las frases principales, y ya reconstruido con nuestras propias palabras, pasamos a la explicación, a la evangelización hacia los niños, hacia las niñas, hacia los jóvenes, para, como ya decíamos desde un inicio, el Señor que vaya sembrando con su Santo Espíritu esa semillita. Continuamos, Adriani, en ese esquema. Continúa tú con el siguiente tema. El actuar del catequista, sí, en el cual solemos describir, y hay también en los textos puntualmente de cada parroquia en la catequesis, pues ahí nosotros debemos asimismo ir dando esas herramientas a esos niños, a esas niñas que formen un compromiso. Y este compromiso obviamente que no va a ser con el catequista ni con el párroco,
ese compromiso va a ser con Dios. Entonces, nosotros podemos hacer con los jóvenes, los niños, las niñas, mesas de diálogo, donde ellos mismos, pues avanzando en el encuentro, vayan sacando sus propios compromisos. Y también no deben ser muchos, quizá uno solo, que lo puedan cumplir y lo puedan vivir en acciones. Qué bueno, ¿no? Y miren, ustedes estamos dando un esquema de la metodología de la catequesis en el ver, juzgar, actuar, celebrar y también evaluar, que nos va a ayudar a nosotros a no improvisar la catequesis. Son pasos que nosotros podemos seguir para que la catequesis no se convierta en una improvisación y un perder el tiempo. Sí, lo que nos dice Pablo y Adriana, pues es un esquema claramente planteado para que se nos haga primero muy pedagógico, luego se nos haga con tan facilidad para llegar a los niños y por sobre todas las cosas que no improvisemos la catequesis. Teniendo ya un esquema en nuestra cabeza, pues nosotros ya podemos continuar en la preparación de la catequesis, Pablo. Sí, definitivamente, como ya lo dicen ustedes y como ustedes están viendo, queridos, y escuchando, viendo digo porque también los están grabando para el video que sale en YouTube, pero nosotros dentro de ello es lo que hemos recibido también de nuestros formadores, porque si no nos hubiéramos formado y Dios no nos hubiera formado a través de ellos, pues en este momento no podríamos estar tampoco en este programa. Entonces, como ustedes ven, queridos hermanos catequistas, debemos recibir con nosotros esa formación. Y compártenos, Adriani, el celebrar. Dentro del celebrar debemos hacer un espacio en la catequesis, en donde, por ejemplo, los acontecimientos importantes de nuestra vida lo hacemos con signos y símbolos. Por ejemplo, si estamos de una fiesta de un niño, ponemos globos, ponemos serpentinas, esos serían los signos y los símbolos en la vida, ¿no? Pero ya dentro de nosotros, de la vida espiritual, por ejemplo, en iglesia se celebran las fiestas con signos y símbolos. Es así como una de las principales fiestas de la Eucaristía o la Santa Misa, en el cual, comenzando desde el sacerdote, unas veces sus vestiduras son blancas, simbolizando pureza, gracia, inocencia. Otras veces son de color rojo, simbolizando el fuego del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Otras ocasiones son vestiduras moradas, simbolizando la penitencia, la humildad, la espera, la conversión. Así también iremos indicando por qué en la Santa Misa unas veces me levanto en señal de respeto y para realizar la oración, otras veces me arrodillo en señal de adoración. Y así, con mucho amor en cada encuentro, iremos indicando los signos y síntomas y símbolos de cada sacramento. Qué bueno. Seguimos entonces. Hermanita, ¿qué más nos puede compartir usted acerca de la improvisación de la catequesis? Que no se lo debe hacer. No se olviden, amigos oyentes, nuestros teléfonos 255-8915, 255-8916, para que usted también sea parte de su programa Catequistas en Acción. Hermana María de Jesús. Bueno, entonces en este momento vamos a conversar en forma rápida que tiene que preparar el catequista inmediatamente antes de la catequesis. Y lo primero que tiene que hacer es llegar antes de los niños, porque si el catequista llega después, los niños ya han tenido la oportunidad de jugar, de correr, a veces de pegarse, de maltratarse, y nosotros los hemos citado al encuentro de catequesis, que es un encuentro de amor, de comprensión, de compañerismo, y favorecemos el que los niños tengan estas acciones que van en contra del mismo mensaje de la catequesis, si no llegamos a tiempo. También tenemos que llegar a arreglar el lugar. En ocasiones el catequista llega, todo el salón está desordenado, los niños entran y desde que entran encuentran papeles en el suelo, los pupitres desorganizados,
y eso no favorece la concentración, sino que va a crear una dispersión en los niños. Después, crear un ambiente de oración y de catequesis y de escucha es muy difícil. Por eso el catequista debe arreglar el lugar a donde va a realizar la catequesis. Otra de las cosas que tiene que hacer es la pequeña oración inmediatamente antes de su catequesis. Tiene que dirigirse al Señor como catequista, encomendarle la acción que va a realizar, como Jesús lo hacía ante todo lo que hacía, pedirle al Señor la luz para poder llegar a los niños. Y como último punto que tenemos acá, recibir a los niños. Cuando los niños llegan, el catequista puede darse cuenta cómo llegan, qué problemas tienen, qué dificultades, y desde ahí él puede llegar a los niños y a sus realidades. Miren, este pequeñito esquema que nos ha dado nuestra hermana, pero qué importante, ¿no? Tener arreglado el lugar, también llegar antes, ¿no? A veces llegamos con las justas y comenzamos a improvisar ahí sí, ¿no? También una pequeña oración, ¿no? La oración creo que personal y luego comunitaria con los niños, y el recibir a los niños, ¿no? Qué bonito es y qué bien se sienten los niños cuando su catequista está en la puerta de su aula o de su rincón donde va a recibir, y le ve y le saluda y tiene el espacio suficiente para decirle cómo te ha ido, cómo te fue. Muchos de ellos ansían verle a su catequista porque tienen una relación muy cercana. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a que no improvisemos, Luis, y a que la catequesis sea realmente orientada para que los niños y los jóvenes conozcan el camino y conozcan al Señor, lejos de todos los problemas que tienen quizá dentro de su casa, dentro de su escuela, de su colegio, pero cuando van a la catequesis, que este sea un ambiente de paz, de amor, de generosidad y por sobre todo de testimonio del amor que el Señor nos da a todos nosotros, Luis. Sí, William, y hay que tener en cuenta estos puntos que han sido topados por Pablo y por Adriana, ¿no? Es la metodología. ¿Qué método yo debo seguir? Es decir, el método es una guía, es un camino por el cual yo debo seguir para llegar a mi objetivo. El catequista se plantea un objetivo, pero ¿cómo llega? La manera de cómo llegar es importante. Si yo quiero irme de aquí, por decirles, a Calderón, tengo que ver, ¿no? Planificar si voy a ir en bus, si voy a ir por qué vía, cuál es la vía más rápida, la que más me conviene. Entonces la catequesis va por el mismo sentido. ¿Qué objetivo quiero alcanzar yo dentro de esta sesión de catequesis, dentro de este encuentro con Jesús? ¿Hacia dónde yo quiero llevarles a nuestros niños? Y es importante la metodología que Pablo y Adriana nos han compartido en esta mañana, ¿no? El ver el análisis de la realidad, el juzgar esta realidad iluminada a través de la palabra de Dios, que necesariamente me va a llevar a un actuar. El actuar, el compromiso tanto personal como comunitario de los niños para terminar también en una celebración. No celebramos la catequesis, ese es otro de los puntos y los problemas que tenemos en la catequesis, y terminamos con un santiguarse medio chueco porque ya tocó la campana o porque ya nos golpearon la puerta los coordinadores, sabe que terminó la catequesis y listo, y nos vamos, y no recae nada. Catequistas, hermanos, debemos darnos un tiempo, por lo menos para que la catequesis sea celebrada, y como nos decía Adriana, utilizar esos pequeños signos que a lo largo y ancho del encuentro catequético nosotros podemos utilizar para terminar con estos signos, y que al niño le va a quedar mucho de lo que aprendió en ese día. Y no es menos importante también la evaluación. Después de la catequesis, ¿cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué tengo que mejorar, Pablo? Sí, pues un puntito antes de la evaluación, tenemos dentro de nuestro cronograma que sería la oración final, que es muy importante porque todos los cristianos muchas veces
estamos prestos para recibir y sobre todo de Dios, pero no estamos prestos para dar, compartir y seguir compartiendo. Entonces debemos hacer una oración comunitaria de agradecimiento a Dios nuestro Señor por todo lo que hemos recibido en ese encuentro, y unidos a la comunidad también hacer luego la oración personal. ¿Y por qué digo unidos a la comunidad? Porque la oración personal ya la haces en tu casa, pero sigues unido a esa comunidad, como la palabra lo dice, ¿no? Común unidad con los niños jóvenes, y entonces vas pidiendo a Dios que la semilla que ha sembrado el Espíritu Santo dé pues esa plantita y esos frutos. Bien, Y llegamos ya a la finalización de nuestro programa. Miren que el tema ha sido muy interesante. Los catequistas están ya a punto de iniciar la catequesis de este nuevo año. Hermanita, su palabra final, su mensaje final para los catequistas de nuestro Ecuador y especialmente a los catequistas de la Sierra que están ya por iniciar su nuevo periodo catequético. A partir de lo que hoy hemos conversado, dialogado, es bien importante que seamos conscientes de la necesidad de prepararnos y de formarnos. Segundo, de conocer todos esos espacios de formación que podemos utilizar y podemos tener, y no ser perezosos frente a estas ayudas que recibimos y que muchas personas se han esforzado tanto por darnos. Y tercero, que ser conscientes de que es un llamado del Señor, y como llamado tenemos que responder, pero responder con su gracia. Muchísimas gracias, hermanita Pablo, Adriana, agradeciéndoles por su presencia, por su tiempo y también por compartir estos tips para nuestros catequistas. Su palabra final, Pablo. sí, como todas las ocasiones, agradezco primeramente a Dios, a la Santísima Virgen María, y también Dios nos ha permitido estar compartiendo en esta prestigiosa emisora Radio Católica con todos ustedes, hermanos y hermanas, y pues los catequistas escuchándonos. Ahora en realidad se nos hizo muy corto el tiempo y no pudieron entrar las llamadas, o no pudimos atender a las llamadas que hacen y tienen las inquietudes los catequistas, pero les mandamos a todos ellos un saludo pues de mucho corazón, de mucho amor en Cristo Jesús, y sobre todo al reverendo Padre Manuel Noriega y a los catequistas de la Parroquia Cristo Redentor. Gracias por el espacio que nos has dado, y como punto final, no improvisemos, seamos catequistas preparados para nuestros niños, para poder llegar al corazón, y que es lo que Dios necesita y quiere de nosotros. Gracias, Daniela. Les agradecemos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hemos llegado a la finalización de nuestro programa. Gracias, mil gracias a nuestros invitados por todo ese bagaje de conocimientos, y por sobre todas las cosas, por lo que nos han dado, que sabemos que es de su experiencia y del corazón, que eso es lo que se han ido formando. De mi parte no es más, invitarles a que si quieren ver pues, o escuchar el reprise de nuestro programa, ustedes saben, los días lunes a las 8:30 y a las 20:30 en AM. Y también pues pueden revisar también en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción, para Instagram también, Catequistas en Acción. De mi parte no es más, pedirles a Dios y la Virgen Santísima que les bendiga hoy y siempre, y como siempre decimos, ¿no? Seamos buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Así es, mis queridos amigos, hermanos catequistas, la palabra de Dios dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Y para que nuestros hermanos gusten y vean qué bueno es el Señor, estamos los catequistas. Asumamos esta tarea con responsabilidad y sobre todo, como nos decía la hermana María de Jesús, con conciencia, para que nosotros seamos mejores en nuestra catequesis, sin improvisaciones, sino con formación y preparación. Un saludo especial a los catequistas de la Vicaría Norte de aquí de Quito, que hoy inauguran su catequesis con una gran Eucaristía en la parroquia San Isidro del Inca. Soy Luis Obando, muchas gracias por su atención. También aquí a Ricardo, nuestro técnico que nos está ayudando en Instagram y también en Facebook. Soy Luis Obando, buenos días, una feliz mañana.